Bruno Montano, la apasionante vida de Rainer Maria Rilke. Para todos los que se crean que los poetas son unos osos, pues no. Sí, que en realidad no se llamaba Rainer y se llamaba René, y ahora explicaré por qué se llamaba René y por qué le cambiaron el nombre, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de uno de los poetas fundamentales del siglo XX para algunos, para mí, por ejemplo, el mejor poeta del siglo XX junto con Machado. De hecho, nacieron el mismo año. Mira. El mismo año, en 1875, nacieron Machado y Rilke, sí, el mismo año. Nació en 1875, como he dicho, en Praga, aunque su lengua era el alemán porque sus padres hablaban alemán. Él nació en pleno imperio austrohúngaro y él hablaba alemán. También aprendió a hablar checo, también aprendió a hablar francés por su madre, también aprendió a hablar ruso por una novia rusa que tuvo, luego hablaremos de ella. Pues bien, murió en 1926 a los 51 años de leucemia. En realidad murió por un pinchazo de una rosa, porque haciendo un ramo de rosas para una amiga, se pinchó en el dedo, eso le produjo una infección que agravó la leucemia y murió jovencísimo a los 51. Y claro, queda muy poético decir que murió por haberse pinchado con una rosa, ¿no? Queda muy poético, pero en realidad era la leucemia lo que acabó con su vida, ¿no? Era hijo de un militar alemán que luego se reconvirtió en ferroviario, y de una madre burguesa, hija de comerciantes y tal, aspirante artista, cosa que nunca fue. Y tuvieron una hija que se les murió. Y su madre, traumatizada por ello, tuvo un segundo hijo, Rainer, René, lo llamó René en francés, que significa renacido, porque lo consideró a su hija, que era su hija renacida. Educó al jovencito Rainer como una niña, lo vistió como una niña hasta los 7 años. Esto le produjo un trauma enorme. De hecho, una declaración suya en una carta que dice: hasta que me llevaron a la escuela fui vestido como una niña, ¿no? Esto le provocó un serio trauma. La madre también. Sí, la madre, claro, enloqueció con la muerte de la hija, y lo educó como una niña, lo vistió como una niña. Y lo llamó renacido precisamente por eso, René lo llamó, ¿no? A los 9 años lo abandonó, después de haberlo vestido 7 años como una niña, haberlo educado como una niña. A los 9 lo abandonó, se quedó al cuidado de su padre. Su padre a los 11 lo ingresó en un par de escuelas militares, contra la voluntad del niño, por supuesto. Superó las pruebas intelectuales, sacó muy buenas notas, pero físicamente era muy débil y al final no acabó la carrera militar por su debilidad corporal, ¿no? Era un tirillas, inteligentísimo, pero físicamente muy débil. Después, a los 16 años, su tío, un tío adinerado que tenía, le pagó estudios de Derecho, que no acabó, le pagó estudios de Economía, que tampoco acabó, le pagó estudios de Ciencias Políticas, que tampoco acabó. Él se dedicó exclusivamente a la poesía. No acabó ningún estudio, no se dedicó a ningún oficio, vivió siempre de gente rica que lo mantuvo para que él pudiera dedicarse exclusivamente a la poesía. Sacrificó su vida a la poesía, sacrificó su matrimonio, estuvo un año casado con una escultora. La escultora comprendió que eso era una especie de cárcel para él y lo dejó ir. Entonces dejó a su mujer y dejó a su hija y se marchó a París a vivir su soledad como poeta, ¿no? Pero antes de conocer a su mujer, tuvo un encuentro fundamental en su vida. Conoció a Lu Andreas Salomé, que estábamos hablando de ella, una de las mujeres más fascinantes también del siglo XX, de origen ruso, escritora, filósofa, psicoanalista, una mujer con un encanto personal increíble. Fue una alumna aventajada de Freud. De hecho, fue la única mujer que Freud introdujo en el círculo psicoanalítico de Viena. Él la admiraba. Le hizo la cobra a Nietzsche. Nietzsche le tiró los tejos y le hizo la cobra. Sin embargo, sí que se ennovió con un amigo de Nietzsche, con Paul Riff, filósofo también. Se ennovió luego con Rilke, y esto fue fundamental para él. Estuvieron de amantes 2, 3 años, pero bueno, luego mantuvieron la amistad toda la vida y fue su consejera espiritual, digamos, toda su vida. Y todo esto estando ella casada. Estaba casada con un aburrido catedrático de persa y turco, un matrimonio blanco, según dicen, no compartían lecho ni compartían fluidos. Entonces ella, digamos que negoció con él su libertad sexual. Estamos hablando de 1891. Y tuvo diferentes escarceos amorosos, y siempre con gente inteligentísima, a la altura de ella, que lo era también.
Por tanto, se marcha después de dejar a su mujer y a su hija a París. Ahí tuvo el único trabajito que hizo en su vida, que fue secretario de Rodin, el escultor. ¿Sí? Estuvo unos meses de secretario de Rodin, hizo algunas traducciones, escribió algunos artículos, pero vamos, vivió fundamentalmente de 3-4 mujeres nobles que lo admiraban profundamente y vamos, que le pagaban los gastos y lo invitaban a vivir en sus chateaux y en sus mansiones. Una de ellas, por ejemplo, la princesa Marie Boncourt-Nantaxis. Esa familia es muy conocida. Sí, sí. ¿Y tiene descendientes ahora por ahí? Sí, sí, era una mujer poderosísima en su época que le cedió su castillo en el Duino y fue ahí donde escribió uno de los libros poéticos más importantes del siglo XX, una catedral de la poesía como son las Elegías del Duino. Luego Silvia nos leerá una de ellas, ¿no? Por lo tanto, fue un hombre totalmente consagrado al arte, totalmente consagrado a la escritura de poemas, ¿no? No hizo nada más. Entonces, claro, ¿qué consiguió con ello? Consiguió que su obra poética fuera una especie de sistema cerrado, un sistema cerrado de comprensión del mundo equivalente a un sistema filosófico, podríamos decir, del cual bebió Heidegger. Heidegger confesó que los pilares fundamentales de su filosofía son algunas de las intuiciones fundamentales de Rilke. O sea, la poesía de Rilke se puede considerar un sistema de pensamiento al mismo tiempo, ¿no? Es genial. Yo las Elegías del Duino, que las he traído aquí, las leo todos los años. Todos los años leo las Elegías del Duino y jamás me aburro y siempre encuentro matices y cosas que me sorprenden. Es una obra de estas clásicas en el sentido de que es inacabable, que por mucho que bucees en ella siempre te acaba sorprendiendo la profundidad y la ampliedad, la amplitud de temas que abarca, ¿no? Pero hoy no hablaremos de las Elegías del Duino, sino que hablaremos de su libro más vendido en la historia. Yo, por lo menos en la librería, en los 20 años que llevo, es el libro que más he vendido, con mucha diferencia de Rilke, que son las cartas a un joven poeta. Él era un gran escritor de cartas. Él escribió miles y miles, están recopiladas la mayoría de ellas, pero vamos, las más populares son estas 10 cartas que él escribió para un joven poeta. Había un joven cadete militar que estaba un día en el patio de su academia leyendo un libro de poemas de Rilke. Se le acercó el capellán de la escuela y dijo: vaya, Rilke fue alumno mío en otra escuela, a ver, que le eche un vistazo. Madre mía, se ha convertido en un gran poeta. Y le habló de él. Este alumno, impresionado por lo que contó el capellán, se decidió a mandarle una carta a Rilke, la que incluía poemas suyos, para que éste los valorara, y le contó muchísimo de su vida y profundamente. Rilke le contestó y mantuvo con él una serie de correspondencias durante unos años. De 1903 a 1908 se cartearon. Y ya en 1929, muerto Rilke, este cadete, ya crecido y poeta que nunca llegó a triunfar, se dedicó a publicarlas. Recopiló las 10 más significativas que creyó y las publicó. Y yo creo que ha sido el libro de más éxito de Rilke. Y son cartas en las que, por una parte, podemos encontrar, digamos, el reverso de su tapiz poético, y por otra parte son una especie de estímulo y de inspiración para jóvenes poetas o para jóvenes creadores en general. Los críticos piensan que en estas cartas está el núcleo central y constante de toda la vida y la obra de Rilke, que se centraba fundamentalmente en la idea del arte hecho religión. Era una especie de esteta teólogo, ¿no? Y convirtió el arte y la poesía en una especie de religión, ¿no? Y yo creo que este libro ha inspirado a generaciones y generaciones de creadores y de artistas de todo tipo, ¿no? Yo he seleccionado un decálogo. Un decálogo son 10 cartas, he seleccionado una idea de cada carta. Eso no significa que sea la única idea de cada carta. Cada carta está repleta de ideas interesantísimas para cualquier persona que se dedique al mundo de la creación, no solo a la poesía o a la literatura. A cualquier persona que se dedique a crear le pueden resultar interesantísimas. Yo lo he leído varias veces y me parecen unos principios fundamentales para cualquier creador. Si quieres, comentamos. Venga. El decálogo que yo he traído. Por favor. A ver qué pensáis. 1, ¿no? Una obra de arte es buena cuando brota de la necesidad absoluta. Él le pregunta: ¿morirías si no pudieras crear? Ahí radica el motivo fundamental. ¿Morirías si no pudieras crear? El gran creador moriría. Él hubiera muerto. De hecho, para no morir en vida, abandonó todo por la poesía, ¿no? Vale, ya tengo claro que no soy un gran creador. Vale. Segundo principio: usa la ironía pero con pureza. Si abusas te sacará
de la hondura de las cosas. Estoy de acuerdo. La ironía sí. en su justo término. Sí, yo ¿no? también, si no te pasas. Este me encanta y creo que a todos nosotros nos va a encantar. Vive y crea en celo. La experiencia artística está muy cercana a la sexual. Vivir y crear en celo, en estado de celo. Sí, Bruno, maldita sea, sí. Ese mola, ¿eh? Cuarto, no te dejes engañar por la superficie. En lo hondo todo se hace ley. Fíjate qué idea. Eso en lo chulo. hondo Sí. todo se hace ley. Eso es muy chulo. Fundamental. Esta está en la cuarta carta, ¿no? Quinto principio, busca el gran silencio. Este gran silencio siempre regala horas buenas y útiles. En el silencio, ¿no? En una sociedad como la actual en el que cuesta muchísimo encontrar el silencio, él le proponía al cadete poeta que buscara el silencio dentro de él. Sí. Sexto, mira desde la soledad interior. La soledad entendida como un trabajo, como un oficio. Él fue un gran solitario pero voluntariamente. Pero con Luisa bien que se lo pasó, ¿eh? Sí, con Luisa se lo pasó. Cuidado, bien. con por estos lo menos falsos solitarios. Yo soy muy solitario. Bueno, menos el día ese que fui a tal fiesta, menos la marquesa Bontaxis que me invitó al castillo, menos mi novia. Sí, había otras marquesas y princesas Sí. que también la invitaron. Viajó muchísimo, siempre de gorra. Viajó a España, por ejemplo. Toledo le fascinó, Ronda le fascinó. Tiene escrito sobre Toledo. Por eso que es eso que dice Pla del falso humilde, luego está el falso solitario. Que el falso solitario en realidad es de, como no quieres que te den la paliza, no, yo soy un solitario. Sí, pero cuando te invita una marquesa, un tal o un cual, siempre acudes. Él buscaba la soledad para crear, pero cuando no creaba, pues buscaba compañía. Claro. Séptimo principio, hay que mantenerse en lo difícil, como todo lo que madura y crece. Todo lo que madura y crece parte de lo difícil, ¿no? Entonces ese es otro de los principios. Estoy de acuerdo. Octavo principio, ser valientes para lo más extraño, asombroso e inexplicable que nos pueda ocurrir, ¿no? No hay que tenerle miedo a lo extraño, a lo asombroso, a lo inexplicable, ¿no? Noveno principio, la vida tiene razón en todos los casos. Ese me encanta también, ese principio, es como el Chilam Balam azteca, ¿no? Que dice, el que sigue el camino del corazón no se equivoca nunca, ¿no? Y el décimo principio, el arte es un modo de vivir, no es solo propio de oficios pretendidamente artísticos. Incluso él encuentra menos arte en algunos artistas que en gente que no se declara, artista. El carpintero. Y estoy pensando en mi carpintero, el que me hace las estanterías, un buen ebanista, un buen zapatero. Tal. Veo más arte ahí que muchas performances artísticas, son muchas noveluchas que son insoportables. Sí. Te lo digo completamente. O incluso en alguien que no crea nada, pero tiene una manera de vivir. Me da igual un relojero, un Subíes que elabora chufas, Pepe Alonso con sus patatas. Veo más arte, y te lo digo completamente en serio, que con gente que es muy pretenciosa y no vale un pimiento. Claro. Por tanto, digamos que este decálogo definiría a lo que es un artista total, como lo fue él, un artista Ahora, total. el primer punto sí que es demoledor, tío, ahí cumplir ese punto, el primero. Sí. ¿Morirías si no pudieras crear? Claro. Eso es lo que define un gran creador. Claro. Sí. Yo, desde luego, no moriría si no pudiese crear. Y la otra cosa... Yo no moriría si no me comiese mi ración de y crear que, claro, es que es muy ambiguo, porque todos creamos en cualquier momento. Si es una mentira, estás creando. Podría ser un muerto en vida. Claro. Nada, y ahora para rematar, Silvia nos leerá no un fragmento de las cartas a un joven poeta, sino un fragmento de las elegías de Duino, escritas en el castillo de Duino de Bontaxis, que le cedió Bontaxis para que ahí tuviera la tranquilidad de espíritu para escribirlas, y va a leer un fragmento de la primera elegía, que yo creo que es uno de los fragmentos más conocidos o más famosos de la poesía del siglo XX. Con sentimiento, Silvi, que sabemos que eres la gran rapsoda de las Españas. ¿Quién, si yo gritara, me oiría desde las jerarquías de los ángeles? Y aún, en el caso de que uno me cogiera de repente y me llevara junto a su corazón, yo perecería por su existir más potente, porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar, y lo admiramos tanto porque él, indiferente, desdeña destruirnos. Todo ángel es terrible. Lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible. Escribía siempre con un estilo paradójico, ¿no? Contrastando términos. Lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible. Qué fantástico verso. Fantástico eres tú, Bruno. Maldita sea. ¿Algo más, Bruno? Ya está.